gracia y justicia. Hoy quiero hablar acerca de otro de los beneficios que recibimos por la obra completa de Jesús en la cruz, y es nuestra sanidad. Casi siempre cuando Jesús sanaba a un enfermo, Él les decía: tu fe te ha salvado. Fíjense que Él no decía: tu fe te ha sanado, sino que usaba la palabra salvación. ¿Por qué? Porque la palabra salvación viene del griego sozo, que no solo significa ser salvados, sino también ser sanados, ser rescatados, ser protegidos del peligro. Significa que nuestra salud es restaurada y que también somos hechos personas completas. Porque una persona enferma le está faltando algo. La buena noticia es que Jesús es nuestro sanador y nuestro salvador. Pero la pregunta es: ¿somos sanos por la obra completa de Jesús en la cruz, es decir, por gracia? ¿O tenemos que hacer nuestra parte, el lado de la justicia? ¿Es por gracia o es por mérito? Pues al igual que los otros beneficios de nuestra salvación, la sanidad está en la cruz, en el punto medio, el lugar en donde la gracia y la justicia se besaron. Entonces, por gracia, Jesús llevó en la cruz nuestras enfermedades. Él soportó todos nuestros dolores. Por sus llagas nosotros somos sanos. Él rompió las maldiciones generacionales de enfermedad y derrotó públicamente al enemigo. También Él puso en nosotros el Espíritu Santo, el mismo poder que lo levantó de la muerte. Todo esto lo recibimos por gracia. Pero al otro lado, nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que creer todo lo que recibimos por gracia. También tenemos que hablar en fe, dejar de hablar de manera negativa, dejar la queja. Necesitamos perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Necesitamos renovar nuestra mente, romper las maldiciones generacionales de enfermedad, echar fuera esos demonios de enfermedad. Pero también tenemos que conocer nuestro cuerpo y obedecerlo. Entonces Dios hace su parte, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Pues en primer lugar, la enfermedad no es la voluntad de Dios para nosotros. Eso debe quedar muy claro en nuestra mente, porque algunos no van a ser sanos porque siguen creyendo que su enfermedad es la voluntad de Dios. Pero cuando Él nos formó en el vientre de nuestra mamá, Él no nos hizo personas enfermas ni defectuosas. Él no pensó algo como lo siguiente: uy, lo voy a mandar ciego. Uy, le voy a dar una úlcera para que sufra toda la vida. Uy, le voy a matar con cáncer. No. La enfermedad no es la voluntad de Dios, todo lo contrario. Él desea que tengamos buena salud. Tercera Juan capítulo 1 versículo 2, el Señor dice: espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en tu cuerpo como eres fuerte en espíritu. En otras palabras, nuestra espiritualidad determina la salud de nuestro cuerpo. Entonces, no es la voluntad de Dios que estemos enfermos, pero Él sí puede usar nuestra enfermedad para su gloria. En el caso de Pablo, es posible que el aguijón en la carne de la cual él habla haya sido una enfermedad. Pero él en ningún momento se refirió a ese aguijón como una bendición de parte de Dios. Todo lo contrario.
Él dijo que era un mensajero enviado del diablo para atormentarlo. Y eso es lo que es la enfermedad. Pero luego Él dice que Dios usó ese aguijón para mantenerlo humilde. Dios no envía la enfermedad, pero Él sí lo puede usar con un propósito. En el caso de Pablo, mantenerlo humilde, pero también para que el poder de Dios se perfeccionara en su vida a través de esa debilidad. Por eso cuando Pablo le pidió a Dios que le quitara la enfermedad, él le dijo en 2 Corintios 12:9, Dios le dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en tu debilidad. Entonces, la enfermedad no es la voluntad de Dios. Por eso no lo vamos a aceptar. Y siempre vamos a orar en contra de esa enfermedad. Pero por otro lado, también si estamos enfermos, debemos darle gracias a Dios y alabarlo. No porque Él sea la causa de la enfermedad, no, sino porque Él va a usar esa enfermedad para su gloria. Romanos 8:28 dice que Dios dispone todo. Dios dispone las deudas, las enfermedades, aún nuestros errores, para el bien de nosotros. Pero entonces, si la enfermedad no tiene su origen en Dios, ¿de dónde viene? Pues veamos primero qué dice la ciencia. Y para esto cito lo que dice Wikipedia. ¿Están listos? En primer lugar dice que la enfermedad, o habla de las enfermedades genéticas, es decir, las que pasan de una generación a otra, tal como lo dice la Biblia. Y entre muchas enfermedades encontramos la siguiente: el síndrome de Down, el daltonismo, el asma, diabetes, leucemia, melanoma maligno, una cantidad de cánceres como el del pulmón, del páncreas, del colon, de la próstata, de la mamá, digo de las mamas o algo así, de la mama, del ovario. Y lo interesante de las células cancerígenas es que tienen la capacidad de extenderse a otros órganos del cuerpo. El cáncer es terrible. Pero también la ciencia nos habla de las enfermedades mentales y dicen que también son heredadas, como lo dice la Biblia en Deuteronomio 28. Está la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno depresivo, el autismo, pero también el déficit de atención. En otras palabras, yo soy un enfermo mental, porque yo tengo déficit de atención. No solo eso, aquí dice con hiperactividad. Yo tengo las dos cosas. La ciencia también nos habla de las enfermedades autoinmunes. Y eso tiene que ver cuando el sistema inmunitario, en vez de proteger nuestro cuerpo, lo ataca. Lo increíble del diseño de Dios es que nuestro cuerpo se protege a sí mismo. Pero cuando tenemos una de estas enfermedades, ya no estamos siendo protegidos, sino que el cuerpo se está atacando a sí mismo. Enfermedades como la anemia, hepatitis, colitis, diabetes, artritis, fatiga crónica, esclerosis múltiple, fibromialgia, fiebre reumática. La ciencia también nos habla de enfermedades congénitas que se manifiestan desde el nacimiento y son producidas por un trastorno ocurrido durante el desarrollo embrionario o durante el parto. Accidentes que suceden en esos momentos tan importantes en nuestra vida. Entonces, muchas enfermedades o su enfermedad no tiene nada que ver con Dios. Pudo haber sido el resultado de un trastorno ocurrido durante ese momento tan importante, el desarrollo embrionario o durante el parto.
Pero luego encontramos las enfermedades infecciosas. Algunas son causadas por bacterias como la tuberculosis, neumonía, cólera, difteria, fiebre tifoidea. Están las infecciones virales como la famosa gripe, el resfriado común, hepatitis, rubeola, sarampión, varicela y viruela. Encontramos las enfermedades causadas por parásitos que generalmente encontramos en las comidas o en el agua contaminada, o picaduras, o vienen por el resultado de una picadura de algún insecto. Cosas como amebiasis, malaria, toxoplasmosis, entre otros. Pero la ciencia también nos habla de las enfermedades de transmisión sexual, lo que antes se conocían como las enfermedades venéreas. Obviamente se transmiten por medio de las relaciones sexuales, y me llama la atención que la enciclopedia diga que el método más seguro para prevenirlas es la monogamia, lo que dice la Biblia y lo que predicamos acá, que es necesario llegar vírgenes al matrimonio, y también que durante nuestra vida de esposos debemos mantenernos íntegros, debemos ser fieles a nuestra esposa. ¿Por qué? Porque esa es una puerta abierta a muchas enfermedades. La enfermedad más conocida por transmisión sexual es el VIH, virus de inmunodeficiencia humana. Y sucede cuando el sistema inmunitario ya no tiene mecanismos de defensa, y por eso es incapaz de protegerse de las enfermedades. Y viene cualquier enfermedad y mata a esa persona. La ciencia también habla del trastorno de somatización como un diagnóstico psiquiátrico aplicado a pacientes quienes se quejan crónica y persistentemente de varios síntomas físicos que no tienen un origen físico identificable. Enfermedades que vienen como resultado del pensamiento, de la confesión o de decisiones que personas toman, pero no tiene una raíz. Entonces, eso es lo que dice la ciencia. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Pues la Biblia dice que la enfermedad es causada en primer lugar por el pecado. Después de sanar al paralítico, Jesús le dijo en Juan 5:14: ya estás sano, así que deja de pecar, o podría sucederte algo mucho peor. El pecado enferma. Ahora, yo sé que algunos van a decir: no, pero si yo soy un pecador terrible y nada, estoy así lo más de sano. Pues eso es lo que yo llamo gracia a pesar de nosotros, o a pesar de nuestro pecado. Pero no juegue con la gracia de Dios. Quizás usted está protegido por las oraciones de su mamá, pero no juegue con la gracia, porque le quedan muchos años de vida todavía, y el pecado enferma. El pecado enferma porque aunque nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestro cuerpo, cuando nosotros pecamos, la Biblia dice que el Espíritu Santo es entristecido. Entonces, si Él está entristecido, no cumple con una de sus funciones, y es sanarnos. Por eso el pecado enferma. El pecado también enferma porque cuando una persona ha pecado, se le bajan las defensas. Sucede lo mismo que sucede con una persona enferma con el VIH. Pero también el pecado enferma porque la enfermedad se extiende por todo nuestro cuerpo, como sucede con el cáncer. Además de esto, el pecado le abre las puertas al temor, le abre las puertas a la voz del enemigo, le abre las puertas a los demonios. Ahora,
Con esto no estoy diciendo que su enfermedad es por causa de un pecado. Pero si esa es la causa y se trata de encontrar la causa de nuestra enfermedad, lo que nosotros tenemos que hacer, en primer lugar, para ser sanos, es apropiarnos del regalo de la salvación que recibimos por gracia. Porque cuando Jesús murió por nuestro pecado, Él lo hizo para liberarnos de las consecuencias de nuestro pecado. También si si nuestra enfermedad es por causa del pecado, nosotros somos sanos cuando confesamos ese pecado. En el caso de David, el salmista, él había pecado y no quería reconocer su pecado. Y por eso se enfermó. Él lo dice en el Salmo 32, el versículo 1, él dice, y esto es una exclamación que él proclama después de ser sano. Dice, qué alegría, qué descanso, qué alivio para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Luego en el versículo 3 dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió en la enfermedad y gemía todo el día. Pero, versículo 5, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Y en ese momento, ¿qué sucedió? Fui sano. Ahora, muchos no quieren confesar su pecado porque quieren seguir pecando. Por eso lo siguiente que hay que hacer es dejar de pecar. No solo reconocer mi pecado, reconocer que sí, la embarré, reconocer que eso que estoy haciendo es una puerta abierta al enemigo. Pero además de eso, tengo que dejar de pecar. La siguiente causa de las enfermedades, según la Biblia, son las maldiciones generacionales. Los discípulos le preguntaron a Jesús en Juan capítulo 9, versículo 2, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? A esto la ciencia lo llama las enfermedades genéticas. Pues la Biblia dice que muchas enfermedades son o fueron heredadas por los pecados de algún antepasado, el papá, el abuelo, la abuelita, la bisabuela. La buena noticia es que Jesús también murió para romper esas maldiciones generacionales. Y esto es algo que recibimos por gracia. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que apropiarnos de ese beneficio. Y lo hacemos en primer lugar creyendo que lo que Jesús hizo en la cruz nos libra de esas maldiciones. O sea, ya la solución está en Cristo. Pero lo siguiente es confesando los pecados que nuestros papás, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos cometieron. Para esto obviamente hay que estudiar un poquito nuestra línea generacional. ¿Lo hacen los médicos? Cuando usted va al médico, él le pregunta, ¿hay alguna enfermedad de esta clase en su tía, en su abuela o en algo? Nosotros debemos hacer lo mismo. En el caso mío, yo estudié mi línea generacional y descubrí pecados de masonería, descubrí adulterio y confesé esos pecados para romper las maldiciones generacionales. Tenemos que confesar pecados de idolatría, brujería, hechicería, adulterio, violencia, amargura, celos, murmuración, pecados generacionales que le abren la puerta a las enfermedades.
Pero además de esto, tenemos que romper esas maldiciones generacionales. En el caso mío, mi abuelo se murió a los 65 años con diabetes. Mi papá murió a los 69 años por culpa de la diabetes. Por eso desde los 20 años, cuando conocí acerca de esto, yo he estado rompiendo esa maldición generacional en oración. Pero también me he cuidado con respecto al azúcar. Lo siguiente que hay que hacer es ordenarle a los demonios de enfermedad que se vayan. Porque si usted no le ordena, ellos no hacen nada, ellos se quedan ahí, buscando la oportunidad para oprimirlo, para que usted confiese alguna cosa que les dé derecho, para que usted comience a dudar o a creer en su mente que esa enfermedad lo va a matar. En Deuteronomio 28, cuando se habla de las maldiciones generacionales, dice allí que Dios envía esas enfermedades. Pero debe quedar claro que cuando Moisés, quien escribió Deuteronomio, dice esto, en ningún momento él está diciendo que la causa de la enfermedad es Dios. Lo que pasa es que Dios estableció leyes que si son violadas, las consecuencias son las enfermedades. La Biblia también nos habla de las enfermedades por amargura. Por eso su tía está toda chueca, por amargada, porque no quiere perdonar a su marido que se fue con esa quinceañera. Lleva 60 años con la misma amargura. Pero la que sufre es ella. Las amarguras, los celos, el resentimiento, el no querer perdonar enferma. En Mateo 18:25, Jesús nos habla de un hombre a quien Dios le perdonó todos sus pecados, una deuda imposible de pagar. Pero cuando él salió del trono de Dios, de la gracia, de ese lugar de gracia, y encontró a otra persona que le debía una plata, una persona que le había hecho mucho daño, no lo quiso perdonar. Y por eso el hombre que no perdonó fue metido en la cárcel. Y la Biblia dice que los verdugos lo atormentaban de día y de noche. Esos verdugos son los demonios de enfermedad, que tienen todo derecho sobre nosotros por no perdonar. Pues la ciencia dice que las amarguras, el resentimiento y los celos afectan nuestro sistema inmunológico. Pero además de esto, sube nuestra presión sanguínea. Y en algunos momentos esto es bueno. Pero una persona que siempre tiene la presión sanguínea arriba, esto afecta su corazón. Trae problemas en el estómago. Produce un colon irritable. Trae una fatiga crónica, dolor de cabeza, dolor de espalda, espasmos musculares, problemas mentales, artritis. Y la solución a todas estas enfermedades está en el perdón. Así como somos perdonados por gracia, Dios pide que también perdonemos por gracia, no por justicia, por gracia. No lo merece, pero nosotros tampoco merecemos el perdón. Pero ahí está la sanidad. La Biblia también nos habla de las enfermedades autoimpuestas, que vienen por la queja, la murmuración, la confesión negativa. Ay, todo me duele, estoy tan enfermo. No estamos negando la realidad de la enfermedad. Es cierto, usted está enfermo, pero no lo diga, porque eso le abre la puerta a las enfermedades. Las enfermedades autoimpuestas también vienen cuando usamos una supuesta enfermedad para manipular.
para lograr lo que queremos. Ay, yo aquí solita y nadie me ayuda. Ay, este dolor. No lo haga. Porque al comienzo no es cierto, pero luego su enfermedad es una realidad. ¿Por qué? Porque usted lo confesó. O usar una supuesta enfermedad para llamar la atención. Esto es una puerta abierta a los demonios. O los que usan la enfermedad, una supuesta enfermedad, para no ir a trabajar. Sí, usted descansó ese día, pero luego tuvo que aguantar 40 años de enfermedad por bruta. El antídoto para esto es la oración de fe. Santiago 5:16 dice: la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. La oración de fe no es una sola oración, no, es un estilo de vida. Todos los días hablamos en fe que somos sanos. Fíjense que cuando la Biblia nos habla de la sanidad, lo pone en pasado. Dice que Jesús llevó nuestras enfermedades. Entonces es un hecho que nosotros tenemos que confesar. Pero ¿cómo lo voy a lograr? Pues el secreto está en 1 Tesalonicenses 5:16. Dice: estén siempre alegres. ¿Pero cómo? Nunca dejen de orar. La oración es diaria. Usted tiene que aprender a orar por lo menos 1 hora todos los días. Para eso venimos a la oración, para aprender a orar. Luego dice: sean agradecidos en toda circunstancia. Cuando usted desarrolla ese hábito, usted tiene la oración de fe como un estilo de vida. La otra causa de las enfermedades, según la Biblia, es el diablo y los demonios. Y esta clase de enfermedad no lo puede sanar la ciencia médica. En Hechos 10:38 dice que Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo. Lo que nos muestra que la enfermedad es una opresión de parte del diablo. En algunas ocasiones Jesús, cuando sanaba, lo único que hacía era tocar al enfermo o proclamar una palabra de sanidad. Pero en otras, Él tenía que echar fuera el espíritu de la enfermedad antes de tocar a esa persona o proclamar su sanidad. Mateo 17:18 dice: entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven, y a partir de ese momento el muchacho estuvo bien. Quizás usted no está sano porque usted no reprende al demonio de la enfermedad. En Marcos 9:25 dice que Jesús reprendió al espíritu maligno y le dijo: escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Hay espíritus que impiden la sanidad. Usted ha hecho todo para ser sano y debería estar sano. ¿Por qué no está sano? Porque hay un espíritu, un demonio, que está impidiendo la sanidad. Pero Jesús, ¿qué hizo? Le dijo: te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Hoy hay muchos cristianos enfermos porque no saben hacer guerra espiritual, porque no le hablan a los demonios, porque no saben lo que tienen por gracia. La Biblia dice que Jesús nos dio las llaves, la autoridad para reprender a los demonios. En Lucas 9:42 dice: cuando el joven se acercó, el demonio lo arrojó al piso y le causó una violenta convulsión. Ahora, muchos creen que cuando hay un demonio de enfermedad siempre va a suceder algo como esto. El demonio nos tira al suelo y empezamos a soltar una babasa, pero no. Muchas veces cuando hay manifestación demoníaca, eso ni siquiera lo percibimos. Pero aún así tenemos que hacer guerra espiritual. Tenemos que echarlo fuera. Entonces, si
su enfermedad es causada por los demonios, lo primero que usted tiene que hacer es encontrar la puerta abierta que le dan derecho a esos demonios. Y esa puerta abierta puede ser pecado, puede ser su confesión o puede ser una amargura. Lo siguiente, obviamente, es confesar ese pecado, perdonar, dejar de hablar de esa manera. Y lo siguiente es echar fuera ese demonio de enfermedad. La otra causa de la enfermedad, según la Biblia, es descuidar el cuerpo. Dios diseñó nuestro cuerpo de una forma tan impresionante que Él mismo se sana. Si nosotros aprendemos a obedecer a nuestro cuerpo, estaríamos sanos. Pero no lo obedecemos, ni siquiera sabemos oírle. Hay una gran diferencia, por ejemplo, entre un antojo y tener hambre. Una persona puede vivir sin hambre 3 días, pero muchos creen que 2 horas y ya tengo hambre. No, eso es un antojo, eso es un vicio. Pero hay que aprender a oír eso. Hay que oír cuando el cuerpo nos está pidiendo que hagamos ejercicio, cuando el cuerpo nos está pidiendo que tomemos agua. Entonces, nuestro cuerpo se sana a solas, pero necesita que le ayudemos. Nosotros le ayudamos creyendo bien, le ayudamos hablando bien. Por eso necesitamos oír todo lo que la Biblia dice acerca de la sanidad. Pero además de esto, el cuerpo necesita que le ayudemos reduciendo las toxinas que causan las enfermedades. Y no hay un camino fácil. Nos toca para esto hacer ejercicios. Es que dentro del plan de Dios no estaba que estuviésemos todo el tiempo sentados, que llamemos a los taxis a que nos recojan a la casa. No sea bruto. Con razón está tan enfermo. La ciencia dice que una persona que camina 20 minutos todos los días va a ser una persona saludable. Pero son por lo menos 20 minutos todos los días. Pero hoy la gente no se baja el carro. Esperamos que el paradero del bus esté ahí mismo, ahí donde vivimos. Con razón, especialmente en Latinoamérica, estamos tan enfermos y tan gordos. En Australia, yo tenía que caminar 20 minutos para coger el metro y luego otros 20 minutos para regresar a la casa. Pero aquí tenemos una vida muy fácil. Pero ¿cuál es el resultado? Enfermedad. Haga ejercicio, venda ese carro, cómprese una bicicleta o al menos camine. Pero lo siguiente es tomar agua. Fíjense que dije agua, no dije gaseosa. La gaseosa trae por lo menos 6 cucharas de azúcar. No es que yo tomo dietético, peor, puro veneno, puro químico. El agua fue el gran diseño de Dios, no lo reemplace. Eliminando el alcohol, el tabaco, las drogas, las píldoras. Cambiamos la naranja por una píldora. Eliminando el azúcar, las grasas y consumiendo obviamente alimentos saludables. Precisamente pensando en nuestra salud, Dios nos dejó en Levíticos 11 la dieta bíblica. Estúdiela. Es uno de los pasos de nuestra sanidad dentro del curso que damos. Lo que pasa es que yo sé que usted lo va a leer y no le va a gustar, porque va a tener que cambiar sus hábitos alimenticios. Y yo sé que muchos van a decir, no, pero la Biblia dice que si comemos cosa mortífera, como ese marrano, esa tocineta, ese bagre delicioso, no nos va a hacer daño. Sí, pero la Biblia también dice, no tentarás al Señor
tu Dios. Quiero, para concluir, que usemos nuestra imaginación y vayamos a diferentes lugares en donde Jesús sanó a los enfermos. El primer lugar a donde quiero que vayamos en nuestra mente es al estanque de Betesda. Cuando Jesús entró a ese lugar, había un estanque bonito, pero había una cantidad de gente enferma. Y entre esos enfermos había un hombre que llevaba 38 años enfermo. Lo primero que yo veo es que este hombre está en el peor lugar del mundo para recibir un milagro. Dice en Juan 5:4, una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos ahí, echados en los pórticos. El peor lugar para ser sano es estar alrededor de gente enferma. ¿Por qué? Porque ellos solo hablan de su enfermedad. Ay, mi hija, me duele la espalda. ¿Ya probaste el nuevo remedio? Ellos saben más que el médico, pero de la enfermedad, no de la solución. Si usted quiere ser sano, usted tiene que ir a un lugar en donde hay fe, un ambiente de alabanza y adoración, un lugar en donde nos prediquen la palabra. Ese lugar es la iglesia. Cuando yo estoy enfermo, yo trato de no ir a la clínica. Ahora, yo creo y honro a los médicos, creo en ellos. Yo creo que Dios les ha dado sabiduría y que Él los usa. Pero una clínica es un lugar de enfermedad. Es un lugar en donde la gente está hablando de manera negativa. Es un lugar de temor. Es un lugar de muerte. La gente se muere en las clínicas. Es un lugar plagado de bacterias y de virus. Antes a los niños no los dejaban entrar. ¿Por qué? Porque estaba plagado, o sigue plagado de enfermedades. Entonces, por eso, aunque yo esté enfermo, yo vengo a la oración. Rara vez he faltado a la oración por enfermedad. Rara vez es 1 o 2 veces en 22 años. Por eso no me enfermo. O si estoy enfermo, en la oración soy sano. Lo siguiente que veo es que el cojo se había quedado ahí echado en el suelo esperando que el milagro le llegara. Dice Juan 5:6, cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así. Para los que nos están viendo allá en su cama enfermos, su merced no se va a sanar así. Salga de esa cama, mija. Lave la loza. Empiece a trapear la casa. Pero es que todo me duele. Pues por eso. O sea, ¿qué hizo Jesús cuando lo vio ahí tirado? Le trajo un caldito. Ay, venga, le doy un caldito. No, mire lo que le dice Jesús. Le dice, levántate, recoge tu camilla. O sea, tiende la cama, mijita. Haz algo y camina. Aquí el Señor está diciendo lo que la ciencia nos dice: hay que hacer ejercicios. El día en el cual nosotros le compramos la silla de ruedas a mi papá, lo matamos. Se sentó ahí y no se volvió a levantar hasta que se murió. Levántate, recoge tu camilla, monta la bicicleta, sal a caminar, haz algo. Y dice, y al instante aquel hombre quedó sano. También quiero que nos imaginemos el lugar en donde Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Está en Juan capítulo 9, versículo 6. Dice que Jesús escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego. O sea, Jesús hizo su parte, pero luego le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Muchos creen que el milagro está en el estanque y están buscando ese estanque. No, el milagro está en ir y hacer algo.
Dice, el ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Otro ciego que Jesús sanó, él le hizo la siguiente pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Ahora el ciego pensaría, pues es obvio. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere? Que confesemos el milagro que queremos. El ciego dijo, yo quiero ser sano, yo quiero ver. La Biblia nos habla de Naamán el leproso. Fue un hombre muy influyente o de mucho prestigio en Siria. Pero para su milagro tuvo primero que viajar hasta Israel. Y en ese momento Siria era la potencia. Israel era como venir a Colombia, o era como tener que ir a la iglesia. Y no solo eso, tuvo que ir a la casa del profeta. Y cuando él llegó, dice en 2 Reyes 5:10, Eliseo le mandó a decir, ojo con esto, mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y entonces tu piel quedará restaurada. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido y dijo lo siguiente: yo creía que el profeta iba a salir a recibirme. Yo esperaba que moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Pero Dios no hace eso. ¿Por qué? Porque Dios quiere humillarnos. Primero tuvo que ir hasta Israel. En términos de hoy es venir a la iglesia. Pero luego Él no nos da la atención que esperamos. En el caso de muchos que están acá, Dios no los sanó el primer día que llegaron. ¿Saben por qué? Porque los sana no regresan. Y Dios conoce la intención de su corazón. Él dice, me toca esperar 8 años. Con razón. Y los que se alargaron, espera y verá. Porque si queremos ser sanos, tenemos que estar en el lugar de la sanidad. Y Dios nos va a humillar. ¿Por qué? Porque Él resiste a los humildes y da gracia a los soberbios. Al revés, da gracia a los humildes. Dios la bendiga. Dice que Naamán se fue enojado y luego dijo: ¿acaso los ríos de Damasco no son mejores? ¿Acaso las clínicas en Estados Unidos son mejores? Sí, pero es que la sanidad está en la casa de Dios. La sanidad no está por el camino que nosotros esperamos. Finalmente él obedeció. Bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces y su piel quedó totalmente sana. El último caso que quiero que veamos es el de la mujer que llevaba 12 años padeciendo de hemorragias, conocida como la mujer del flujo de sangre. Dice Marcos 5, cuando ella oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás y le tocó el manto, pues pensaba: si logro siquiera tocar su manto, quedaré sana. Y en ese momento fue sana. Lo que hizo esta mujer es lo que Dios quiere que nosotros hagamos al venir a la iglesia. En primer lugar, nosotros no necesitamos que nadie ore por nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús está aquí. Pero lo siguiente es todo lo que hacemos nosotros. Cuando Jesús sanó a esta mujer, Él le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Lo cual muestra que Dios hace su parte. Él ya murió por nuestras enfermedades, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que hacer cosas que muestran nuestra fe. Usted tiene que creer que Jesús está aquí.
Usted tiene que ser sensible a su presencia. Usted tiene que oír lo que Él está diciendo, porque Él le va a decir la causa de su enfermedad. Usted tiene que imaginarse el milagro, pero luego usted tiene que tocar el manto de Jesús. Y eso quiero que hagamos en este momento. Yo invito a que se pongan de pie. Y usted va a creer que Él está aquí. Señor, hoy creemos que estás acá. Creemos que este es el lugar de sanidad, que este es el lugar de gracia. Pero también creemos que tu obra en la cruz fue completa. Así como esa mujer oyó hablar acerca de ti, hoy hemos oído que la enfermedad no viene de ti. Hemos oído que tu deseo es sanarnos. Hemos oído que nuestras enfermedades, nuestros pecados, las maldiciones generacionales que recibimos de nuestros papás, de nuestros abuelos, fueron clavados en esa cruz. Que los demonios fueron derrotados. Y te damos gracias, Señor. Ayúdanos hoy a creer. Y por eso, Señor, nos acercamos a ti como se acercó esa mujer. Somos sensibles a tu presencia. Y te pedimos, Señor, ¿qué hay en nosotros que impide la sanidad? Si es un pecado, usted lo va a confesar, pero usted va a recibir el perdón de parte de Dios. Si es algún mal hábito, usted le va a pedir perdón al Señor. Y usted le va a decir: Señor, yo no quiero que el azúcar me gobierne. No quiero, Señor, ser esclavo de las grasas. Reconozco que me tiré mi cuerpo, mi hígado, por el alcohol, mis pulmones por el cigarrillo. Pero te pido que hoy tu gracia me sane. Tú puedes hacer aún milagros creativos. Señor, ayúdame a creer. Reconozco que mi confesión ha sido siempre de enfermedad. Por eso hoy tomo la decisión de dejar de hablar la manera en la cual lo hago. Reconozco, Señor, que soy un amargado, que no he querido perdonar, que mi resentimiento, mis envidias, mis celos le han abierto la puerta a los demonios de enfermedad. Pero en el nombre de Jesús renuncio a ello. Rompo maldiciones generacionales, tanto de pecados como de enfermedades, en el nombre de Cristo Jesús. Y declaro que tú eres mi sanador. En pecado yo vivía, en tristeza y en error. Más la mano, más la mano de Jesucristo me tocó y salvo yo soy. Créalo, me ha tocado, me ha tocado, sí, me ha tocado. Y ahora sé que el Salvador sana, salva, y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Y en el nombre de Jesús hoy ordeno que todo demonio de enfermedad se va de este lugar y empiece a declarar que se va. Espíritu de enfermedad, te largas. Te reprendo cáncer, te reprendo diabetes, te reprendo en el nombre de Cristo Jesús.
No acepto la enfermedad, porque Jesús ya murió por mis enfermedades, murió por mis pecados. Él hizo un espectáculo público de esos demonios de enfermedad. Por eso se van ahora mismo. Fuera, fuera, fuera. Yo rompo maldiciones generacionales en el nombre de Cristo Jesús y declaro mi sanidad en Cristo. Me ha tocado, sí, me ha tocado, sí.